La trata de personas como violación a los derechos humanos fundamentales desde la óptica del derecho internacional público. El crimen de trata de personas está tipificado en sus diferentes modalidades en el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, conocido como Protocolo de Palermo. Es el primer tratado exclusivo en abordar el tema. Este instrumento complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000. La trata implica una violación flagrante de los derechos humanos y alude a la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. La explotación de las personas con la finalidad de obtener lucro posee una larga historia y la lucha contra ella comenzó hace al menos un siglo, mucho antes de que naciera el sistema de derechos humanos moderno. Sin embargo, la trata no ha sido motivo de preocupación hasta el último tiempo, en el cual se ha elaborado un completo marco jurídico. La comunidad internacional presentó un cambio radical en el modo de considerar la explotación de personas. 1. Esclavitud. Este concepto ha ido evolucionando con el correr del tiempo. La primera definición la brinda la Convención sobre Esclavitud de 1926. Es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o de algunos de ellos. Esta definición clásica fue evolucionando hacia una interpretación que identificara prácticas similares al concepto de esclavitud y que guardaran aquellas características en común para ser ubicadas en pie de igualdad legal y moral. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el caso Fiscal versus Kunarak, consagró los criterios para establecer la existencia de una situación de esclavitud o reducción a la servidumbre. A. La restricción o control de la autonomía individual, la libertad de elección o la libertad de movimiento de una persona. B. La obtención de un provecho por parte del perpetrador. C. La ausencia de consentimiento o libre albedrío de la víctima o su imposibilidad o irrelevancia debido a la amenaza del uso de la violencia u otras formas de coerción, el miedo a la violencia, el engaño o las falsas promesas. D. El abuso de poder. E. La posición de vulnerabilidad de la víctima. F. La detención o cautiverio. G. La opresión psicológica por las condiciones socioeconómicas. Otros factores que indicarían la existencia de esclavitud se circunscriben a H. La explotación y J. La exacción de trabajo o servicios forzosos o obligatorios, por lo general sin remuneración y ligado frecuentemente, aunque no necesariamente, a la penuria física, al sexo, a la prostitución y a la trata de personas. Lo importante en la actualidad no es el título de propiedad sobre el esclavo, sino el ejercicio de poderes vinculados con la propiedad, que se traducen en la destrucción o anulación de la personalidad jurídica del ser humano. El concepto moderno de esclavitud que consagró el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia fue utilizado con posterioridad por otros tribunales internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La CIDH considera, al brindar la definición de esclavitud, que existen elementos primordiales. Estos son: 1. Que los trabajadores se encuentren sometidos al efectivo control de quienes dominan el lugar. 2. La restricción de su autonomía y libertades individuales. 3. Sin su libre consentimiento. 4. A través de amenazas, violencia psíquica, física o psicológica. 5. Para explotar su trabajo forzoso o en condiciones inhumanas. 6. Con abuso de vulnerabilidad de los trabajadores. 7. Que el ambiente de coacción existente en el lugar no le permita a los trabajadores cambiar su situación y recuperar su libertad. La CIDH ha consagrado que la prohibición de la esclavitud es una norma de jus cogens y constituye una obligación erga omnes, obligación respecto de la cual todos los estados tienen un interés legal de protección, estableciendo la imprescriptibilidad del delito y sus formas análogas. 2. Trata de personas. La primera definición de trata la brinda el Protocolo de Palermo en su artículo 3. Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de que para que una persona tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. En este delito se le da a la víctima el trato de mercancía, se ejerce sobre ella violencia, amenazas y se la somete a condiciones que atentan contra su dignidad humana. La trata de personas frecuentemente se origina en vulnerabilidades ya existentes, como la pobreza, las desigualdades estructurales, la discriminación y los estereotipos que se basan en el género y la falta de ingresos y oportunidades económicas, entre otros factores. Mujeres, hombres, niñas y niños pueden ser víctimas de trata. No obstante, de acuerdo al Informe Mundial sobre Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a pesar de que el número de hombres entre las víctimas de trata se ha incrementado, las mujeres y las niñas aún constituyen una gran proporción del número total. De igual modo, de acuerdo a las últimas estimaciones de la OIT, las mujeres y niñas representan el mayor porcentaje de las víctimas en la industria del sexo, y aunque en menor medida, también son un importante porcentaje de las víctimas de trabajo forzoso en otros sectores. La CIDH considera que la trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud constituyen una violación de carácter múltiple o continuado, el que se mantiene hasta que la víctima recupera su libertad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace alusión expresamente a la vulnerabilidad en que las víctimas de trata se encuentran, ya que las mismas pueden sufrir graves daños físicos y psicológicos, traumas que no son capaces de presentarse como víctimas, entre otros. 3. Derechos humanos y trata de personas. Entre los derechos humanos y la trata de personas existe un estrecho vínculo. Desde siempre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha consagrado que es inmoral e ilícito que una persona se apodere de la personalidad jurídica, el trabajo o la humanidad de otra persona. Si analizamos los principales tratados de derechos humanos y especialmente los que brindan protección a los grupos más vulnerables respecto de este crimen, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículo 6, y la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 35, efectúan una referencia sustantiva a la trata de personas. Sin embargo, en los últimos años, la comunidad internacional ha expresado que la trata de personas supone en sí misma una grave violación de los derechos humanos. La relatora especial sobre la trata de personas considera que este crimen se halla fuertemente vinculado a las corrientes migratorias mixtas que afectan a varias categorías de personas en movimiento, en particular a los refugiados, los solicitantes de asilo, los migrantes que viajan principalmente de manera irregular. Los niños y las niñas son particularmente vulnerables a la trata de personas, en particular las niñas, tal como señala la CIDH en su opinión consultiva número 21. En virtud de este contexto, los Estados deben prevenir y combatir el delito, atendiendo al principio del interés superior del niño de conformidad con el derecho internacional. El Comité de los Derechos del Niño, en su observación general número 6, también reconoció la vulnerabilidad de los niños y las niñas a ser víctimas de este delito. El Consejo de Derechos Humanos estableció que es fundamental el derecho del niño a ser escuchado y expresado su opinión libremente en todas las decisiones que le afecten cuando de ser víctima se trata. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consagra en la directriz número 8 sobre los derechos humanos y los niños víctimas de trata de personas que los mismos deben recibir una asistencia y protección adecuadas tomando en cuenta su interés superior. 4. ¿Qué significa en la práctica aplicar a la trata un enfoque basado en los derechos humanos? Un enfoque de derechos humanos constituye un marco conceptual para enfrentar fenómenos que, desde el punto de vista normativo, se fundamentan en las normas internacionales de derechos humanos. Desde el punto de vista operacional, está dirigido a promover y brindar protección a los derechos humanos. El mencionado enfoque se basa en los derechos de las víctimas y posibles víctimas, junto al derecho penal, que se centraliza principalmente en el contexto de la delincuencia organizada. Se debe integrar siempre un componente de derechos humanos que tenga en consideración las diferencias de género y se base en los principios de que los derechos de las víctimas de trata se deben respetar en todo momento. En el 2002, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó los principios y directrices recomendados por los derechos humanos y la trata de personas, en los que se consagra que los derechos humanos priman en todas las actividades dirigidas a combatir y prevenir la trata. En el 2010, la Asamblea General de la ONU aprobó el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas, Resolución 64/293,
que promueve un enfoque que se basa en los derechos humanos y que considera el género y la edad y una sólida respuesta por parte de la justicia penal. En la Declaración Interamericana para enfrentar la trata de personas, Declaración de Brasilia, se reconoce que el delito viola los derechos humanos y en especial atenta contra la libertad, la integridad física, la salud, la dignidad de las víctimas y de sus familias y que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. La atención de la mayoría de los órganos de los tratados de derechos humanos vinculada con este delito se ha acrecentado, ya que la trata ha ido adquiriendo mayor relevancia en la agenda internacional. A modo de ejemplo, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han invocado en varias oportunidades la cuestión de la trata en el contexto de los derechos protegidos por los pactos. 5. Obligaciones por parte de los Estados en relación al crimen de trata. La obligación de los Estados respecto a la investigación y enjuiciamiento de los actos de violencia contra las víctimas de trata y particularmente en los grupos más vulnerables posee en la actualidad un firme arraigo en el derecho y las políticas internacionales. Conforme al Protocolo de Palermo, los Estados están obligados a prevenir la trata de personas, a investigar y enjuiciar a sus autores y ayudar y proteger a las víctimas respetando plenamente sus derechos humanos. La relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, manifestó que los Estados tienen una obligación de debida diligencia positiva, debiendo adoptar medidas para asegurar que terceros no interfieran con las garantías de los derechos humanos. La CIDH, en el caso Campo Algodonero, estipuló que los Estados deben poseer políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias recibidas en relación contra la violencia contra la mujer y adoptar medidas preventivas en aquellos casos donde es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Deben cumplir las obligaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también las que derivan de la Convención Belém do Pará. La relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, sostuvo que un elemento fundamental de las obligaciones es el de deber jurídico de brindar un resarcimiento justo y eficaz a las mujeres víctimas de trata. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha manifestado que la reparación debe ser proporcional al daño físico y mental y la gravedad de la vulnerabilidad de derechos. Como mencionado anteriormente, la Asamblea General en 2010 aprobó el Plan de Acción Mundial para combatir la trata de personas, que se focaliza en la prevención de la trata, el enjuiciamiento de los tratantes y la protección de las víctimas, instando a los Estados a actuar coordinada y coherentemente. 6. Los tribunales internacionales y la trata de personas. Los tribunales internacionales han condenado el crimen de trata de personas y han brindado estándares a fin de analizar violaciones a los derechos humanos en dicho contexto. La CIDH por primera vez hizo ejercicio de su jurisdicción contenciosa en relación al artículo 6, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde dice: nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. En el caso, trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil. En el caso se hace referencia a la trata laboral y se atribuyó responsabilidad al Estado por no adoptar medidas de prevención y respuesta. Entonces, la CIDH por primera vez hizo ejercicio de su jurisdicción contenciosa en el caso trabajadores de la Hacienda de Brasil, que hace referencia a la trata laboral, y atribuyó responsabilidad al Estado por no adoptar medidas de prevención y respuesta. El TEDH, en la sentencia Rantsev versus Chipre y Rusia, ha dotado de contenido sustantivo varias obligaciones jurídicas de envergadura, entre ellas la de prevenir la explotación asociada a la trata y la obligación de investigar los casos de trata con diligencia debida. Se consideró que Chipre había violado varias disposiciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. El artículo 4 del Convenio Europeo protege a las personas contra la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso obligatorio. Entonces, cuando Chipre violó las disposiciones del Convenio Europeo, al no brindar protección al derecho de libertad de una joven cuando la policía la entregó a sus tratantes y con posterioridad no investigó adecuadamente su asesinato. Esto es Rantsev versus Chipre y Rusia. Conclusiones. Los aportes que el derecho internacional público ha efectuado en relación a la lucha y erradicación de la trata de personas son considerables.
El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe las prácticas asociadas a la trata de personas. La trata se ha convertido en un fenómeno regional y mundial y constituye una violación de los derechos humanos que se debe abordar en el contexto del derecho internacional. Resulta imprescindible detectar y poner remedio a las prácticas discriminatorias y a la desigualdad de distribución de poder que subyacen en el fenómeno de la trata, que trae aparejada la impunidad de los responsables y dificultan que las víctimas obtengan justicia. Los enfoques que se van afianzando en la comunidad internacional son los que toman a la víctima como protagonista principal. Los derechos humanos constituyen, por ende, un elemento primordial respecto a la forma de entender esta problemática. Este enfoque requiere entender la forma en que las violaciones de los derechos humanos se van produciendo a lo largo del ciclo de la trata y cómo entran en juego las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Desde el punto de vista jurídico, las consecuencias del enfoque basado en los derechos humanos del delito de trata es la responsabilidad que le incumbe el Estado por la ausencia de una debida diligencia positiva en su combate y posterior reparación a las víctimas, que puede llevarlos a que sean demandados ante las jurisdicciones internacionales de protección de los derechos humanos. Es imprescindible que los Estados consagren normas que breguen por la no impunidad de los responsables y por brindar justicia a las víctimas.